fíjate una de la suela, justo en esta línea blanca. ¿La ven esa línea o no? ¿Qué le dicen cuánto? Línea blanca. Y la línea blanca es súper importante, estoy adelantando. ¿Por qué? Porque los clavos de arrastre van ahí. ¿Sí hablaron chiquillos, no? Los clavos de arrastre van justo en la línea alta. O sea, justo donde se ensambla o se une la pared con la suela. ¿Qué hablaron chiquillos, sí o no? Muy importante. Pero me falta algo. Sigo. ¿Ven que el casco tiene como una manchita blanca arriba, no? ¿Sabes? Esa manchita blanca se llama perigópro, que para nosotros sería la cutícula. ¿Qué aclaramos? Pero ojo, no es cutícula en las casas y demás, no, es perigópro. ¿Queda claro, sí o no? En los caballos, la cutícula de nosotros se llama perigópro. ¿Queda claro? Y el perigópro, porque insisto, para que después no te paran el dedo, eso blanco. Lo ven, todos esos blanquitos que no pueden saber que está haciendo, está pegado, es el perigópro. Insisto, que la cutícula, ¿cuánto? De los humanos. Por eso me tomé esa libertad. ¿Se entiende lo que no? ¿Queda claro? Pero aquí viene algo muy loco. Y aquí, por favor, empieza a ponerse muy interesante. Y aquí tienen que mirar lo de atrás. Cuando yo miro, yo hace rato de dije las pinzas, las mamas o hombros, los cuartos, los talones, las barras, ¿cierto? Después dije, ahí está el perigópro, que es la cutícula. Pero si yo lo miro por dentro, la pared ocularia, ahora es otra cosa. ¿Ven que hay un surco ahí o no? Surco coronario. ¿Y por qué coronario? Porque ¿qué cosa era esto? La corona. Estoy diciendo nada, ¿no? Acá abajo hay unas láminas. ¿Se ven unas láminas? Unas láminas. Fíjense que tiene varios nombres. Una de las láminas que pusieron queráfilo. Queráfilo viene de queratina. Y filo significa lámina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te dicen queráfilo, ¿qué te están diciendo? Lámina de queratina. También le dicen lámina insensible. Son insensibles, ¿no? Claro, porque ¿qué cosa es esto? Uña. ¿Y dónde la uña? ¿Estamos de acuerdo? O algunos libros hablan de láminas de queratina. Es exactamente lo mismo. Pero el nombre que se usa es queráfilo. ¿Queda claro? Pero si te dicen lámina insensible, está correcto. ¿Estamos claros? ¿Ven el queráfilo o no? ¿Y por qué le pusieron epidermo laminar, epidermis? Porque el casco, y aquí la epidermis es la piel, ¿cierto? Bueno, el casco es epidermis intensamente modificada. ¿Se entiende lo que dije, no? El casco es epidermis intensamente modificada. Por eso también le dicen láminas epidermales. ¿Se entiende por qué epidermales, no? Porque el casco, ¿qué cosa es? Epidermis intensamente modificada. ¿Pero quedó claro, chiquillos, sí o no? Perfecto, eso es nombre, insisto. Queráfilo, láminas insensibles o láminas epidermales son exactamente lo mismo, porque el casco es epidermis intensamente, ¿qué digo? Modificado. Perfecto. Ahí lo que ustedes están viendo son esas láminas del surco coronario. No, ahí están las láminas insensibles, no sensibles, o queráfilo, o láminas epidermales. Ahí está el surco. Esto es blanco, es lo blanco que hay ahí, ¿no? El perigóplo, ¿se acuerdan de la cutícula? Que el tipo lo está sacando. Ahí están las láminas, fíjense. A ver, ¿pero de qué tipo son las láminas? No sensitivas, y se llaman queráfilo. Ahí está el surco coronario, ahí se ve los blanquitos, se ve exactamente lo mismo. Pero yo dije algo muy interesante y muy importante que no deben olvidar. Dije, no es cosa de mí, nada, porque voy a hacer catete. La suela, que la voy a tomar de nuevo, se une con la pared en la línea blanca. ¿Y qué va en la línea blanca? Y dije, no, los clavos acá. Estamos ahí con los clavos. Pero antes de seguir, hablemos de esto. Aquí hay una cosa que es como un triángulo, ¿verdad o no? ¿Se ve el triángulo o no? Ese triángulo se llama ranilla. ¿Qué acá una ranilla? Sí o no, se llama ranilla. Y esta ranilla tiene un ángulo y dos ramas. Obviamente el ángulo viene hacia el craneal, ¿están de acuerdo? Sí o no. Y entre las dos ramas queda un espacio. Que se lo ven aquí, chiquito, pero con espacio. ¿No ven el espacio? Se llama laguna media. Ojo con esto,
se llama laguna ¿cuánto? Media. Y aquí, al lado, ese espacio que hay aquí, entre la ranilla y las barras de la pared, se llama laguna lateral. ¿Estamos de acuerdo? Está la laguna media y la laguna ¿cuánto? Pero ojo, las lagunas son espacios que el carro indígena está viviendo. Ese es un espacio y este otro. Y si algún día visto despalmar, uno empieza con la ranilla. Pero aquí viene algo, por favor, todos atentos. Ustedes están viendo la ranilla por abajo, ¿sí o no? Pero ahora vamos a la ranilla por arriba. Y la ranilla por arriba es el negativo de la ranilla por abajo. Explico en castellano. Lo que es depresión por abajo, negativo el doble, al revés, ¿entienden? Es elevación por arriba. Vienen para acá. Laguna media, arista media. ¿Se entiende lo que se refiere? Lagunas laterales, perdón, aristas laterales, o sea, lo que es depresión por acá, ¿qué cosa hay arriba? Elevación. ¿Queda claro eso, sí o no? Por favor, lo que es depresión abajo, arriba son las elevaciones, arista media, aristas laterales. Y ustedes la pueden ver ahí muy bien, la arista media, la verdad. Y se ven a los lados las aristas laterales, se ven claritas. Hasta el momento no hay problema. Ahí van los clavos de raje, ¿se acuerdan, no? Justo donde la suela, su curvatura mayor, porque esta sería la menor, porque es cóncava. ¿Se acuerdan que las curvaturas mayores siempre son convexas, no? Se une a la pared muralla, justo a la línea alba, lugar donde van los clavos de herraje. Y no duele porque todo lo que atraviesa, ¿qué cosa es? Uña. ¿Queda claro, chiquillos? Esta es la línea alba. Aquí dentro del clavo de herraje hay, y sale por aquí, por la pared muralla, que sale por uña. ¿Estamos? Perfecto. Pero este es el casco. Esto es esta uña, esto es la uña. Esto que no duele, pero ojo, por favor. Esto, sin casco no hay trabajo. ¿Queda claro el juego? No puedo echar eso, pero esto es crucial cuando estás trabajando con cable. Pero ahora voy a ver otra cosa. No voy a ver la epidermis, porque el casco es evidente, intensamente modificada. ¿Se entiende el juego? Hoy voy a ver la dermis. ¿Pero cómo se llama la dermis? Corión. Ojo, grabad ese nombre. El corión es la dermis. Y otra cosa, ¿qué ojo está puesto ahí? El corión es donde están los vasos sanguíneos, donde están los nervios, o sea, el tejido vivo. ¿Se entiende eso? Sí, bueno. El tejido que huele, la dermis. En el fondo, si yo te saco toda la piel, abajo está la dermis, lo que te duele. ¿Estamos claros? Estoy viendo otra cosa ahora, lo que está abajo el casco. Y puse esta imagen, por favor, para que les quede claro lo que es la dermis o el corión. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien, por favor, ahí se ve los vasos sanguíneos, se ve el nervio, se ve la grasa, o sea, está todo, terminaciones nerviosas libres, sale nervio. Esto es el tejido vivo. ¿Esto es el tejido vivo? No, tampoco muerto, pero no es sensitivo. ¿Estamos? Y aquí hay una cuestión que se llama membrana queratógena. Escuchen. Estas tres cuestiones son la membrana queratógena, te la tenéis que saber. Pero voy a hacer una explicación que tiene que ver con la nuestra. Voy a partir con el podófilo. Podo de pie, que acá no. El podófilo, tiene podófilo, que significa láminas del pie. Filo significa ¿qué? Lámina. O colon laminar. ¿Qué cosa es colon? Dermis. ¿Pero qué forma toma? De láminas. ¿Se entiende? Obviamente ese colon laminar está lleno de vasos sanguíneos. ¿Me entienden lo que es la noción? El podófilo o colon laminar es esto. Bueno, ese podófilo o colon laminar, ¿qué color tiene? Rojizo. ¿Será irrigado? ¿Será inervado? ¿No? Sí. ¿Será sensitivo? Estas son las láminas sensitivas. El podófilo o colon, ¿cachaste que dice colon laminar? Son las láminas sensitivas. Y lo único que hace el podófilo, y esta fundamental, se engancha con el queráfilo. ¿Se acuerdan el queráfilo que hay? ¿No? O sea, la lámina sensitiva se engancha con las láminas no sensitivas. Esto es fundamental que lo entiendan. ¿Se entiende eso, sí o no? La lámina sensitiva se ensancha con las láminas no sensitivas. Esa es la función de qué?
del podófilo. No tiene otra función más. Pero el podófilo es tejido vivo, ¿sí o no? ¿Sí o no es tejido vivo? Sí. Ojo, porque es el colon laminar. Acaba de decir el colon, acaba de decir la característica. Ojo, es que porque la cuestión te da pena ver. Ahora voy a ir aquí al rodete principal ocoriónico, o corion coronario, y para que sepan, ¿qué era esto? ¿Qué surco era este? El surco coronario, porque ¿qué cosa era esto? La corona. Eso parte diciendo, ¿sí o no? El corion coronario, o surco coronario, es este cototo. ¿Lo ven aquí o no? Pero ese cototo, se entiende que ese corion coronario, ¿se entiende por qué corion coronario? Está arriba, una corona ahí metido, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, el surco coronario. Ahora, ¿cuál es la gracia del corion coronario? Quiero que lo vean. Miren, después vuelvo a traer el muestro algo. El corion coronario es esto. Está formado por millones y millones de tubitos de proteína. Tubos de proteína que bajan, por esos hoyitos, ¿los ven ahí o no? Que están en el surco coronario. Y cuando bajan, forman la pared muraria. O sea, las pinzas, las mamas u hombros, los cuartos, los talones y las barras, que lo forman el corion coronario. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, esto que hay ahí. ¿Se entiende lo que veo? Si queréis, esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace el corion coronario, que forma la pared muraria, cuyas partes ya las dije. ¿Estamos claros? Sí o no. Pero voy a remitirme atrás para que dejar claro algo. ¿Qué láminas son estas? ¿Sensitiva o no sensitiva? Mira que hay acá. Y la única finalidad es que se engrane. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiero que vean esto. Esto es una radiografía que se tomó entre la tercera falange y la pared muraria. ¿Se ve o no? Lo que yo espero es que entre esto y esto haya paralelismo. ¿Ven paralelismo? ¿Sí o no? Yo sé, ojo, yo sé, para que entiendan, que aquí en este espacio están las láminas. ¿Y cómo están? Engranadas, porque la acaba de hacer, ¿sí o no? Una onda. Perfecto. Y esto es normal, esto es lo que yo espero. ¿Queda claro, sí o no? Pero a veces hay una inflamación que se llama laminitis. Obviamente, ¿qué láminas se inflaman? ¿La sensibilidad o la no sensibilidad? Claro, porque la uña no se inflama. El casco es epidérmico modificado, es queratina, es uña, ¿me entienden? Es lo mismo. Y la laminitis cambia, esto todavía es normal, pero si ustedes comparen eso, ¿se dan cuenta o no? Claramente, aquí no hay paralelismo. Aquí las láminas sensitivas, o sea, el podófilo, ¿se acuerdan o no? O el corion laminar se inflama y al inflamarse, obviamente no puede mover el casco si el casco es fijo. Entonces, al inflamarse, ¿a qué mueve? A la tercera fase, aquí, y la hace rotar. Rotar no es que haga eso, rotar significa que la mueve para abajo. ¿Se entiende el huevo? Y por eso, miren el extremo a lo que puede llegar. Ahí está, ya está dentro del casco, pero aquí ya está fuera del casco. ¿Se dan cuenta? Ahí rompió literalmente abajo y está en el izquierdo. ¿Se dan cuenta o no? Eso es la laminitis, una enfermedad muy común y muy desgraciada. ¿Queda clarito? Por lo tanto, ya saben, porque evidentemente te lo voy a preguntar, porque eso te da pena. ¿Queda claro todo? ¿Ah? ¿Cómo? Un problema nutricional de origen vascular. Es más complejo que eso, pero eso es. Perfecto. Pero miren acá abajo. Todo, cuando yo miro acá abajo, veo una cosa roja. ¿La ven o no? Que si yo me acerco a esa cosa roja, se ve pelúa. ¿La ven o no? Todo lo que hay acá abajo, todo, se llama, miren, membrana vellosa. ¿Estamos? Y la membrana vellosa es corion, tejido vivo. Y el corion está abajo. ¿Y qué había acá abajo? La suela y la ramilla. O sea, el corion, esta membrana vellosa, ¿qué produce entonces? La suela y la ramilla. ¿Se entiende? Bueno, toda esta membrana vellosa que está acá abajo produce la suela y la ramilla. Así es. ¿Estamos claros? Y aquí tenemos esto, y aquí partimos con otras cosas. ¿Queda claro lo que dije? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí o no? Lo acabo de decir clarito.
por favor. Y aquí aparece algo que es súper importante. Ahí está la tercera falange, yo sé que está rodeada por el brote coronario, el brote laminar, o sea, todo lo que acabamos de ver. Veo que la tercera falange llega al flexor orbital profundo, aquí empecé a usar lo que sabía, y llego al proceso extensor bilateral, llega al extensor digital común, ¿vamos? Y veo que aquí abajo está la suela, y evidentemente ahí abajo están la arista media y las laterales, ¿sí o no? Que partí diciendo eso, cuando está viendo esta cuestión, y claramente siento pisar y chocar con la arista media, se ve abajo, esta no, ¿sí o no? Por lo tanto, que justo aquí, en este espacio, hay una almohadilla. De hecho, la membrana vellosa está por acá abajo, ¿la ven ahí o no? Y arriba está esto que se llama almohadilla plantar, que no es más que un amortiguador. Es como la yema de nosotros, ¿se entiende? O el cojinete de los perros, para que me entendáis. Y esa almohadilla es muy importante, porque miren, yo voy a aplicar una cosa. Aquí, el animal está con el pie en el aire, ¿lo ven? Y cuando pisa, ¿qué hace la almohadilla? Se expande un poquito por el lado, ¿sí o no? Pero hace otra cosa, porque literalmente es un aparato de amortiguación, pero hace otra cosa. A esta almohadilla se le considera el segundo corazón del caballo. ¿Por qué? Porque esta almohadilla está atravesada por muchas arterias y venas. Escuchen, cuando el animal pisa, comprime y la sangre sale. ¿Se entiende la cosa? Y cuando levanta, a su pasillo de sangre entra. ¿Me cachan la cosa? Ese movimiento está haciendo como corazón, moviendo la sangre, porque entra y porque sale. Porque entra y porque sale. Pero además, esto es el aparato de amortiguación del caballo. ¿Será necesario un aparato de amortiguación del caballo? Bueno, está corriendo, obviamente que sí. Perfecto. Y aquí viene otra cosa más. Fíjense que imagen que cuesta un poco. ¿Lento se ve? No. Ese es un cartílago que fíjate que está agarrado a la tercera falange. Mírenlo bien, por favor. Sobresale del casco, ¿no? Sobresale, ¿no? Sí, exacto. ¿Lo ven, no? Que dicen cartílago alares. Alares se entiende por qué, ¿no? Como alita. Pues cutiforme. ¿Qué significa cutiforme? Escudo. ¿Está? Y que se lo miraron son estos. Fíjense lo que decían. Se entiende que se cortó hasta la patita, ¿cierto? Ahí estaría el cojinete. ¿Sabemos que acabamos de hablar de este? Y ahí estarían al lado los cartílagos A, la de lo que te estoy diciendo en el fondo. Y ahí están, ¿lo ven? Lo que te estoy diciendo que está el cojinete y los cartílagos están pegados a esto. Cuando el animal pisa, comprime el cojinete. ¿Pero qué tienden a hacer los cartílagos? Se abren un poco, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Sí, se abren un poquito. Lo que te estoy diciendo es que el caballo tiene un doble sistema de amortiguación. El cojinete y los cartílagos. Y esto es tremendamente importante para el caballo. Pregunta, ¿qué creen? Si estos cartílagos sobrepasan la corona, ¿se pueden tocar? Se pueden tocar. Y es muy importante que no se puedan tocar. Por eso hay una cosa que se llama pinza de casco, que es como una cosa así redonda con una piedra. O con los dedos. Esto ustedes comprenderán que son fibrocartílagos. ¿Queda claro, sí o no? ¿Qué pasaría si esto se osificara? ¿Qué creen ustedes? No hay movilidad. El caballo quedaría muy mal y ojo, no podría amortiguar. Bueno, tenía fractura, tendría dermitis, inflamación de ligamentos, tendinitis, y ese caballo no te sirve. Y eso se evalúa, o con los dedos o con la pinza. ¿Queda claro lo que hoy, no? Y eso es lo que tú tenés que saber. Y eso es lo que yo quiero aprender de esto. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Eso no me interesa. Pero esto sí me interesa. Así que, acuérdense, esto. Si yo pregunto a la membrana queratógena, la única que ensambla la NET es podófilo. Y la otra cosa que hacen es producir. ¿Producir qué? El casco. ¿Estamos claros sí o no? ¿Estamos claros sí o no? Yo hago, hoy día esperé 5 minutos más, por si acaso. ¿Café? Cuando le enseñasen como utilizar El casco. Drama. Cuando se hace grieta tiene ojo. El enemigo número uno de los cascos es la humedad. Hay que evitarla. Las camas hay que cambiarlas de forma continua, pues se le ponen hongo. Cuando se le mete el hongo, drama. Luego, momentos culturales.
sé que de palmano, no sé que de clínico, pero se supone que la pared muralla tiene que estar al mismo nivel que la suela. Aquí no está al mismo nivel, ¿se dan cuenta, no? Esto hay que espalmarlo. En teoría, uno espalma una vez al mes, porque el casco, la pared muralla crece como 1 centímetro al mes. ¿Se entiende lo que no? Pero eso es relativo, me explico. Los caballos son más o menos peludos en invierno, son más peludos. Y los pelos que son queratinos. ¿Y qué cosa es el casco? Por tanto crece menos. ¿Se entiende lo que no? Porque está destinando más pelo a dónde? O sea, más proteína hacia el pelo. ¿Me lo que no? Por eso es relativo. Pero eso sí, esto siempre tiene que estar bien despalmado. Y despalmado significa que esta línea, la suela de la línea esté al mismo nivel, esto tenga una concavidad, que esto esté bien trabajado. O sea, es todo un tema. Hay gente que se dedica a esto toda la vida, solamente a, ¿cómo se llama?, a dedicarse al herraje y al manejo de casco, y se da vida toda la vida. Es un tema, pero lo recomiendo esto. ¿Y qué pasa con los animales salvajes? Los animales salvajes, ¿cómo desgastan? Naturalmente. Porque pasan corriendo. Pero entonces, ¿por qué un animal de campo no puede hacer lo mismo? Es igual. Porque no pasan corriendo, pasa que está volado. Es que ojo, cuando uno va a hacer un Magallanes, cuando uno que pasan corriendo, y además los suelos son duros, no digo que pasen corriendo 2 cuadras. Estamos hablando a todo pasto, todo inmenso, gigante. ¿Se entiende lo que? Por eso desgastan. Pero estos gallos no desgastan. No tienen dónde. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y en eso no te preocupes. Y de hecho, están así, no tienen problema más estos gallos. Y por último, escuchan, en la naturaleza, si hay un gallo que no es capaz de adaptarse, se muere. Porque así funciona el sistema. Pero uno va a decir Magallanes y hay caballos salvajes, y bovino salvaje. Y los gallos viven sin ningún problema. Son altos salvajes los muchos. O sea, ¿quedó claro? Sí o no? Súper dirigido. Esto es lo que tienen que saber. Ahora, insisto, esto es todo un mundo. Tú quieres dedicarte al casco y a lo más tienes que ir a Brasil, Estados Unidos, a especializarte y así como cobrar después. Pero volvemos a lo de siempre. Ojo, literalmente voy a estar repasando. Porque yo voy a decir esto lo pasé el semestre pasado, sacamos un punto. Pero ahora en el sistema nervioso ya estamos en tierra derecha. Y claramente el sistema nervioso es uno, y siempre digo lo mismo, para que no anden parando el dedo. El sistema nervioso es uno, de origen ectodérmico. ¿Estamos? Desde el punto de vista embriológico. Pero el sistema nervioso tiene una parte que está encerrada en huesos, lo que está dentro de la cavidad craneana y la médula espinal, y una parte que está fuera de esto, que entra o sale de esto, que es el sistema nervioso periférico. ¿Por qué periférico? Porque está por fuera de la estructura ósea. ¿Se entiende por qué se llama así? Claro, dice que el sistema nervioso central porque está al centro de la estructura ósea. Hago esta acotación, cabrón, porque uno tiene que entenderlo también. Y es claro que ¿no? Para los sentidos. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo en la cavidad craneana? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El encéfalo está dentro de la cavidad craneana. Ahí es donde pilla el cerebro y el tronco encefálico. ¿Y qué es la médula espinal? Es lo que sale de la cavidad craneana, pero está en la columna vertebral. Y eso es el central. ¿Se entiende lo que es central, no? Porque está el centro de estructuras óseas. Todo el periférico son o que entran o salen de lo que yo acabo de nombrar. ¿Qué estructura? Sistema nervioso periférico. ¿Qué significa somático? Son nervios espinales o raquídeos. No es que sean distintos, son lo mismo. Que son esos nervios que son conscientes, me explico. Los nervios que van a los músculos, a la piel, que tú te das cuenta, oye, perdí la sensibilidad de la mano. Voy a adelantar lo que estaba contado, sí, no sé si me entienden. Pues son somáticos con el cuerpo, tú te das cuenta. Soy absolutamente consciente. ¿Qué hablar a lo que doy? ¿Cuál es el autónomo? El que tú no te das cuenta, es periférico, que regula casi todo lo que tú haces. Y siempre doy el mismo cuadro para demostrar, pero es inconsciente. Y se viene simpático para simpático. Pero quiero volver a esto. Cuando tú tenés, y esto es lo que yo creo que nosotros siempre decimos, nosotros somos periodistas.
sensibilidad. Pero si tú tenés una pérdida de sensibilidad en la mano, podría ser un problema nervioso periférico, ¿sí o no? Ya, así los exámenes. No era de él. Podría tener que empezar entonces por la columna. Y si no, en el encéfalo. ¿Me entiendes lo que uno va haciendo? Obviamente, si tú te cortas y no tienes sensibilidad, es periférico. Se entiende por qué es periférico, ¿no? Porque cortaste las neuronas que le dan sensibilidad a la mano. Y el corte es evidente. ¿Queda claro, sí o no? Por eso hay gente que cuando lo opera, no sé si han escuchado, pierde cierta sensibilidad. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que lo operan solamente de la pata con una fractura y después tiene, pero disminuye la sensibilidad. Claro, que cuando el chai verá, tienes que cortar nervios, ¿me cachan? No puedo, ¿no? Es necesario. Pero voy a hablar de este típico, el autónomo que es periférico, y lo siempre digo lo mismo, pero para que no se olviden. Simpático para simpático, el origen es absolutamente diferente. El simpático tiene su origen en la médula, toda columbar. ¿Estamos de acuerdo? Y el parasimpático tiene su origen en la porción encéfalo, céfalo, sacral, o cráneo sacral, le dicen. ¿Estamos de acuerdo? Y hacen cosas distintas. El simpático no tiene nada, porque reacciona cuando tú estás en situaciones de emergencia. Y aquí voy a hablar de lo que lo dije. Y aquí, ojo, voy a hablar de esto, pero está todo por la vez. Siempre he dicho lo mismo. Si tú estás urgido, tienes vidriasis. Acuérdense, vidriasis con miosis. No tiene daño pupila la contraída. ¿Cómo se llama vidriasis? ¿O se llama miosis? Para que se acostumbren a los términos médicos. ¿Qué hagan? Cuando tú tienes vidriasis, o sea, lo que tú estás haciendo mental, ¿qué pasa? El campo visual, porque tenés pánico. Y la naturaleza te dice, mira para todos lados, para ver por dónde tienes que meter cachete para que no te ocurra. ¿Entiendes algo? Ese es el sentido de la vidriasis. ¿Disminuye la secreción? Sí, y me van a abandonar. Todos hemos dicho que estoy nervioso, tengo la boca seca. ¿Sí o no? Claro, el sentido, cuando estás nervioso, te pone la boca seca. El sentido que no te traes salida cuando estás corriendo. No sé si me cachan. Tiene todo el sentido lógico. Hay una broncohidratación y aumenta la frecuencia cardíaca, obvio. Porque al haber una broncohidratación y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué lográis? Oxigenar más sangre. ¿Y por qué lográis oxigenar más sangre? Porque no te la queréis llevar a los músculos, que quería apretar cachete. Pero apretar cachete, el hígado hace una glicogenólisis. Es decir, acaba el glicógeno y lo transforma en glucosa para llevarlo a los músculos, para que cuando llegue a más sangre te caiga combustible, para que vaya a apretar cachete y no se te dé acá en los músculos. ¿Se entiende que tiene todo lógica? ¿Se entiende lo que es, no? Obviamente todo lo digestivo cuando está urgido se le da la punta al cerebro. El sistema no se preocupa de la peristalsis, de la construcción gástrico, no. Entiende que tiene que llegar al otro lado. ¿Se entiende eso, sí o no? Obviamente a esto ya llegaste adrenalina, que hizo todo esto. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende cómo funciona este cuento, sí o no? Es cosa que me dio un caballo. Ojo, y obviamente que no sale aquí, ¿no? Contraía el vaso. ¿O no? Porque el vaso que era, ¿para qué servía? Era un reservorio de sangre. ¡Pum! Lo contrae con todo esto para que tú vayas a apretar cachete, te cae la sangre si no te comen. Ahora, ustedes no se dan cuenta, pero eso le pasa a uno cuando está urgido, está nervioso, todo eso. ¿Se entiende? Y eso es que es distinto cuando está relajado. Miosis, con la chiquitita y aumenta la secreción de la salida, cosa que te desperté en la mañana y te corrió, pero eso es natural, es normal, ¿se entiende? Bueno, porque está relajado, no se lo factores, disminuye la frecuencia cardíaca, contracción de esto, aumenta ¿qué cosa? La onda digestiva, incluso se contrae la vesícula para llegar al bilis, pero eso es digestivo, ¿sí o no? Porque antes el hígado que hacía llevaba glucosa a circulación. Y eso, ¿cachai? Que son cosas distintas. Lo único que sí, la otra vez les dije, que la eyaculación la tiene que ver con el simpático y el parasimpático, la erección. De lo parasimpático. ¿Estamos claros, sí o no? Y esto es muy importante porque yo les decía y les dije, la erección tiene que ver con la médula que llega a nivel del sacro y la eyaculación tiene que ver con la médula que está a nivel lumbar. Hecho que es relevante
porque esto se utiliza para la electroestimulación. Y una vez les dije, para que sepan, se lo expliqué, es como un termómetro ad hoc al animal, ¿no? O un toro, con cosa gorda y por el poto, y eso manda un cierto voltaje que está estudiado y permite que haya una erección y una eyacula, tal vez no de la calidad, si fuera natural, se entiende algo, ¿no? Pero obtiene material genético que como productor de ¿cómo se llama?, de dosis de semen es importantísimo, porque un eyaculado se tiene cientos de dosis, que acá lo veo, ¿no? Y por eso que si el varón le mete el dedo en el poto, se le va. Porque ahí están las terminaciones nerviosas que regularmente se entiende el huevo, ¿no? Y eso es toda la especie, ¿no? Y esto es muy, muy relevante. ¿Estamos claritos? No voy a entrar en más cosas porque esta cuestión es para estar todo el día hablando. ¿Estamos claros? Pero ya sabemos que el sistema nervioso se protege por el cráneo, ¿no? Central, sí. Por la columna, sí. Por la meninge, sí. Y aquí te está diciendo esto, está diciendo algo muy importante, que las meninges solamente están en el sistema nervioso central. Eso te está diciendo el cuadro. ¿Sí o no? Así como también el líquido cefalorraquídeo, que solamente está ¿dónde? Solo en el sistema nervioso central. Y miren, céfalo significa encéfalo, y raquídeo, que significa columna. O sea que este líquido solamente se encuentra en el encéfalo y la columna. ¿O han escuchado hablar de la raquídea, el raquis? ¿Qué cosa es el raquis? Es la columna, la médula espinal. ¿Estamos? Es la médula. No he dicho nada en otro mundo. El origen, ya dije, me lo salto, pero el origen es electo del el origen es biológico. Y aquí siempre tomamos esto. Ustedes ya tuvieron que estudiar histología, pero lo voy a leer un poquito. Cuando hay gestación, se produce el embrión de ¿cuántas láminas? 3. Ectodermo, mesodermo yendo. ¿Lo vieron eso, sí o no? ¿Lo vieron o no? Ya, 3 capas. ¿Estamos de acuerdo? 3 capas. ¿Dónde está por explicarte que quiero? Aquí, ectodermo, mesodermo yendo. Perfecto. Llega un momento en que estas 3 capas se empiezan como a ovular. ¿Se acuerdan de decir que el líquido se forman? Y se unen. Y cuando se forman, empiezan a ovular, forman un tubo. ¿El tubo cuánto? Neural. Este tubo neural es este, a partir del cual van a salir los nervios periféricos. No voy a entrar en mayor detalle, pero finalmente este es el tubo que se forma. ¿Lo ven o no? Este es el tubo. Tremendo tubo. El tubo neural. Y cuando se está formando este guachito, este tubo tiene 3 vesículas. Y quiero que lo vean, ¿eh? ¿Ven este guacho que hay aquí o no? Así vemos todo. ¿Ven esas cositas que hay como unas cositas negritas? En la columna se está formando. Y el corazón es lo primero que se forma. Entonces, y se ve aquí ecografía y se ve su corazoncito. Pero aquí en este tubo se ven 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Se entiende que este es el esquema? ¿Pero esta es la realidad? ¿Sí o no? 3 vesículas en el encéfalo. Y después de eso aparece la médula espinal acá atrás. Y adentro hay una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que supimos alguna vez. Esto es muy feo. Algunos que hablan, pero ¿qué le vamos a hacer? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, médula espinal. ¿Qué algo? ¿Sí o no? Cuando tú estás hidrografiando, eso es lo que hay que estar viendo. Y aquí es donde a veces se encuentran con cosas muy, muy graves. ¿No? Perfecto. Pero por desgracia, para ustedes y para mí, aparecen más. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Se lo voy a explicar todo. Mesencéfalo se queda igual y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y diencéfalo. Voy a explicarlo todo, pero de paquito. ¿Estamos? Pero salto esto que no estoy bien. Voy a hablar del prosencéfalo. El prosencéfalo, viene para acá de nuevo, se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y una vez le dije una tontera, me lo servía. Yo le dije, el telencéfalo es el cerebro, porque uno mira la tele con el cerebro. Más un papo no puede ser. Prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo es esto.
Y el taller Zafra, olvídate de esto, lo vamos a estudiar, tiene una serie de lóbulos, ¿sí o no el cerebro? Cada lóbulo tiene una función, ejemplo. Y me adelanto un montón, pero voy a dejarlo el tiro. Este lóbulo es el lóbulo occipital. Ahí sirve para qué? Para ver. Uno mira en el lóbulo occipital. El lóbulo temporal tiene que ver con qué? Con el equilibrio y la visión. Ojo, tiene que ver con todas estas cuestiones más, también con la cognición, pero estoy siendo súper atento. Y esta parte del lóbulo frontal tiene que ver con la conducta de uno. Si los típicos lóbulos, más uno que se llama de la ínsula, que hay que separar el lóbulo frontal del temporal, y ahí está. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, miren. Todos los cerebros tienen esto, se llaman giros o circunvalaciones, ¿lo ven o no? Si no tuvieran giros y circunvalaciones, tendría ya sin cerebro, y no te echaría en la cabeza. ¿Se entiende lo que es la idea eso, no? Y achicarlo. Pero entre estos giros y circunvalaciones hay surcos, ¿lo ven o no? Y esos surcos tienen todo el nombre, pero yo me fijé siempre en dos. Uno, la cesura de Rolando y la de Silvio, en especial en esta. Me fijaba en esa y se las preguntaba, ¿por qué en esa? Porque yo les decía, miren, justo en esta cesura de Rolando, miren lo que voy a decir, adelante hay un surco precentral, porque la cesura de Rolando es la cesura central, y atrás hay un surco o giro postcentral. ¿Se entiende eso, sí o no? Lo que estoy diciendo. ¿Qué significa precentral? Delante y postcentral, detrás. ¿Y por qué hablo de giro? Porque esto es giro y circunvalación, ¿sí o no? Y yo les decía, acuérdense, que la parte, el giro precentral esto era el motor, y atrás era el sensitivo, y después les decía yo, miren, para dar un ejemplo, si yo estimulaba aquí, me iba para acá sobre y a lo mejor la mano se movía. ¿Se entiende? Bueno, toda tu parte motora, todo tu cuerpo motor está en esta parte. Motor, dije. ¿Se entiende? Bueno, y ahí está la mitad del cuerpo. Pero aquí atrás está la parte sensitiva. Si yo estimulo ahí, a lo mejor aquí voy a sentir que te pinchan. ¿Se entiende? Bueno, y por eso yo le decía que a veces los gallos están operando. Y el gallo está tocando guitarra, ¿lo has dicho, no? Sí. Y está tocando guitarra porque los gallos se están metiendo en la parte motora, el giro que está adelante, y si meten las patas, el gallo va a dejar de tocar, no sé si me entienden. Ahí sí se van tanteando, que no metan las patas. A pesar de que conocen de memoria la cuestión, ¿eh? Los gallos son realmente importantes. Ahora, yo les decía, pero este mono es como medio deforme, ¿sí o no? Y este mono es tan deforme que el buen autor hizo unos monos que son estos, los homúnculos. Ojo, yo me imagino que debe haber un ferrúnculo, pero yo nunca lo vi, ¿cachai? No lo vi. Pero el esquema es el mismo, me explico. En un humano, la parte sensorial obviamente es muy grande en la cara, las manos y los genitales. Y los motores en las manos, la cara. ¿Se dan cuenta, no? En los perros, supongo, si hubiera un perrúnculo, obviamente la parte motora muy grande, ¿cuál sería? Las manos, las patas y la cara. ¿Se entiende por qué o no? Porque los gallos corren, cazan y deben tenerlo desarrollado, muy desarrollado. ¿Se entiende? Es decir, todo esto aquí, y los perros también, ahí nos dedica todo lo que corresponde, ¿qué cosa? A la parte sensitiva y la parte motora. Claramente la corteza, ojo, en de perro, está mapeado absolutamente. Todo lo que te decía, miren, en el lóbulo temporal están las emociones que te digan. Claro, en el lóbulo temporal. No tiene nada que ver con el amor. Y que con cosas de DNA y DNA. O sea, no existe la conclusión final. Así que no creo que exista. Vamos, ahora. Si hay algo que yo siempre tengo que explicar es esto. ¿Qué color tiene? O un poquito más claro, oscurito porque es la sustancia gris. Miren para acá. Y aquí se ve blanquito porque la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Son neuronas. ¿Pero qué parte de neurona los cuerpos? ¿Estamos claros lo que es una neurona todos, sí o no? Los cuerpos neuronales o somas neuronales. ¿Y qué es esa sustancia blanca? Son los axones de los somas que están en la corteza. Repito, la sustancia blanca son los axones de la neurona que están aquí, del cuerpo de la corteza.
Es decir, todos los cuerpos neuronales que hay aquí generan reacciones que forman la sustancia blanca. O sea, tienen que estar conectados, ¿sí o no? Pero ¿por qué me interesa tanto esto? Porque en el fondo, miren lo que voy a decir, cuando tú mandas un estímulo acá, el estímulo baja por la sustancia blanca, echa la médula espinal, sigue bajando y se contacta con el espinal. ¿Se entiende eso, sí o no? O al revés, viene un estímulo afuera, se contacta con la médula, sigue hasta la corteza, sensitivo motor. ¿Estamos claros, sí o no? Pero me doy cuenta, además, que en la médula del cerebro, donde está la sustancia blanca, hay sustancia gris. A ver, ¿no? No me interesa el nombre, glóbulo pálido, cutáneo, no. Esa sustancia gris tiene que ver con qué? Con la motricidad. De hecho, cuando falla, te aparte. Pero lo que más me interesa es que aquí adentro hay unas cavidades, también, ¿no? Que se llaman ventrículos, llenas de líquido cefalorraquídeo, cuyo techo, y lo estoy diciendo así, se llama cuerpo calloso. ¿Pero qué es el cuerpo calloso? Primero, el cuerpo calloso une los hemisferios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los une. Justo en el fondo de esta cisura interhemisférica. Pero ojo lo voy a decir, en el cuerpo calloso hay muchas fibras que pasan del hemisferio derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho. ¿Por qué? Porque los hemisferios se regulan también, se manejan, siempre se están comunicando entre sí, están conversando. ¿Se entiende algo? Me doy cuenta que también los hemisferios de estos ventrículos llenos de líquido están separados por una mitad. Todo lo voy a decir de nuevo, pero lo único que espero que miren nada más. Y las preguntas son súper simples, pero me desarrollo un poquito para que cachen más. Esto se llama septum. ¿Qué es septum? Pared. Aparece septum o pared, es lo mismo. Le pusieron pelúcido, porque todavía tengo unos pelitos, pero septum lúcido, que separa completamente estos ventrículos. En castellano, ¿se comunican estos dos entre sí? No. ¿Estamos de acuerdo? Y el septum va del cuerpo calloso al fornix acá abajo. Ahí está el cuerpo calloso listo del lado, y ahí se ve para adentro. ¿Ven para adentro, no? Eso que hay para adentro o para allá son los ventrículos látex llena de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué estoy viendo aquí? El cuerpo calloso. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Y ven esas fibras, no? ¿Qué son esas fibras? Aquí pasan de un lado a otro y viceversa, que están comunicando. Y aquí queda súper claro. Queda clarito, chiquillos, ¿no? Los hemisferios se comunican, están siempre conversando, y si no, pregúntame a este. El gran mirador. ¿Queda claro todo, no? Ahí está el cuerpo calloso, el septum y el fornix abajo. Perfecto. Y miren esta imagen, es muy linda. ¿La ven, no? Estos son los hemisferios. Cuerpo calloso, fornix, septum, la cisura interhemisférica. Miren, y ahí está el lóbulo que se llama de la ínsula. Y esto es cuerpo calloso, fornix, y ven la membrana, esa es. Esto es súper importante. Fíjense que el líquido se ve, ¿cómo se ve? ¿De qué color? Negro. El líquido en la ecografía se ve negro. Este gallo está medio patelado, eso sí, porque los hemisferios están demasiado deformes, los chicos, y los hemisferios están como medio nada. Está malito el cabrón. Malito. Y estos son los ventrículos. Si los miramos de una manera más, la realidad son grandes. Los perros no son inmensos. Y está lleno de líquido cefalorraquídeo que lo producen unos vasos sanguíneos muy delgaditos, que se llaman plexos coroideos. Los perros no. Los plexos coroideos son los que producen líquido cuánto cefalorraquídeo. Y aquí viene la típica que les mostraba yo, que hay que tener mucho cuidado, porque la acumulación de líquido cefalorraquídeo no es la cuestión, pero me interesa esto. El diencéfalo es una cavidad. ¿Por qué diencéfalo? Porque los dos hemisferios convergen ahí. ¿Se entiende lo que es? Es una cavidad que va dando todos los hemisferios. Diencéfalo. ¿Se entiende lo que es? Y en esta cavidad vemos que en las paredes laterales hay unas pelotitas. ¿La ven ahí o no? ¿La ven? Esas pelotitas que se llaman tálamos, que son dos pelotitas de sustancia gris. Todo lo que entra o sale de la corteza cerebral pasa por el tálamo. Pero esto es lo que importa, y fíjate que una vez, si este es el tálamo, todo este espacio para abajo es el hipotálamo, así lo dije, tan simple como eso.
el hipotálamo, y me voy acá. Pero bajo el hipotálamo, ¿quién está? La hipófisis, que está en el espacio F9. Y una vez les dije que todo tu sistema endocrino lo regula el sistema nervioso, lo regula el hipotálamo. ¿Estamos? Y de hecho se regula todo tu sistema endocrino se regula por el hipotálamo, que le indica a la hipófisis lo que tiene que liberar. Por eso los tumores de hipófisis son tremendamente graves. Y les di un ejemplo que se lo voy a dar de nuevo, aunque les delata. Yo una vez les dije, y este ejemplo es clásico, pero lo deben manejar porque lo podía ocupar para cualquier cosa. Yo le dije a la mujer, madura folículos, ¿sí o no? No produce. O sea, cuando madura folículos, quiere decir que eventualmente va a ovular, que en realidad ovocita. ¿Estamos de acuerdo? Pero el ovario no empieza a madurar folículos espontáneamente. No. Ya, imagínate que hiciste un ciclo. ¿Vamos? Yo sé, y escúchenme por favor, porque esto algún día se van a acordar de mí. Si es que se acuerdan. Yo sé que el hipotálamo, pero es una cuestión que se llama factores liberadores. Escúchenme el concepto primero y después los factores liberadores van a la hipófisis que está abajo y le dice a la hipófisis, libera tal cosa. ¿Se entiende lo que se llama factor liberador? Porque si la hipófisis libera tal cosa. ¿Se entendió ese concepto siempre, no? Y esa cosa va al órgano donde le dice que vaya. ¿Se entendió para el ejemplo? Ya. Supongamos que la hipófisis va a liberar el factor liberador de la hormona folículo estimulante. Lo que yo estoy diciendo, a ver si me entienden todo, que la hipófisis va a liberar el factor liberador de la hormona folículo estimulante, va a llegar a la hipófisis, le va a tocar la puerta y le va a decir, libera la hormona folículo estimulante. ¿Se entiende el concepto, sí o no? ¿Y qué va a hacer el hipófisis? Va a liberar la hormona folículo estimulante. ¿Y a dónde se va a ir? Al ovario y a empezar a qué cosa? A hacer que los folículos maduren. ¿Se entiende lo que veo, no? Y después cuando llegue una hormona X, le va a indicar arriba, cháchale. Eso es más feedback. ¿Estamos claros? Así funciona. Es tan simple como eso, pero así funciona para todo. Para todo, la hormona del crecimiento, las tiroides, suprarrenales, testículos, ovarios, las mamas, para la leche, ¿se acuerdan? Aquí para los huesos, para todo. Todo funciona acá arriba, en el hipotálamo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? El hipotálamo es fundamental. ¿Estamos claros? ¿Se entiende por qué a veces hay gente que tiene problemas neurológicos y tiene una descompensación endocrinológica pero tremenda? Está ahí la base. ¿Queda claro? Todo claro. Por lo tanto, ya saben, de apenar. Perfecto. También quiero hablar que en el mesencéfalo, esto, la glándula pineal. La glándula pineal la voy a ver porque tiene que ver con las horas día y horas noche, o sea, tiene que ver con la vigilia, cuánto duermes y cuánto no duermes. Y eso es muy grande, también dicen que esta cuestión te permite doblarte, ahora lo leí o no, leerlo. Es muy interesante, que la glándula pineal te permite ir a cosas distintas, ¿verdad? Pero esto de que regula la vigilia es muy importante, porque la luz te afecta, ¿o no? ¿Te afecta a alguno? ¿Usted lo afecta o no? Claro que no afecta. Los centroamericanos, como no tienen más luz que nosotros. ¿Ven? Es distinto, ¿cachai? Yo veo, ¿no? Y de hecho los pollos se maneja esto, en las ponedoras, ¿sí o no? ¿Tiene un efecto la luz sobre la que pone un hueito, no? Sí. Sí, por eso cuando vas a ir en la noche a la madrugada, tarde me ha pasado cuando voy en el campo así y las coches con luces. ¿Qué están haciendo? Manejo luminoso para engañar al cerebro, para decirle, mira, está de día, un hueito, ¿se entiende lo nuevo, no? Porque ustedes están claros, cabrón, que los pollos en el campo, el huevo, gallina y todo, ponen muchos huevos, pocos huevos en invierno. Poco, y que además la temperatura, ¿qué es lo que nos afecta más? La luz, porque es muy poca, ¿se entiende lo que no? Por lo tanto, eso es muy relevante, te afecta la luz. Perfecto, vamos al mesencéfalo. Ojo, prosencéfalo, que sería diencéfalo y telencéfalo. Mesencéfalo no sería nada. Y el mesencéfalo esto, no voy a entrar en mayor detalle, es el acueducto mesencefálico. Porque todo esto que hay aquí está lleno de líquido cefalorraquídeo. De hecho, es el tercer ventrículo.
porque el 1 y el 2 están arriba, ¿estamos de acuerdo? Y están comunicados con los conductos. Este acueducto mesencefálico comunica el tercer ventrículo con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El espacio que está bajo el cerebelo. ¿Pero qué es esto? Esto es el prosencéfalo, mesencéfalo y esto es el romboencéfalo. El metencéfalo está compuesto por el cerebro y la protuberancia. Perdón, por el cerebelo y la protuberancia y el cuarto ventrículo. Conversemos esta cuestión nuclear normal, si no es tan terrible. Se ve el cerebelo, ¿no? ¿Estamos claritos? ¿Lo ven? ¿Estáis claritos ahí? ¿Lo ven? Ven la protuberancia. Y yo le dije una vez, y lo mantengo, el cerebelo tiene millones de funciones, pero básicamente lo que hace es regular la motricidad fina. Ojo, tiene más, pero no es curso de neurología, porque sobre un año. ¿Estamos claros? Quiero que lo vean. Vamos a ver aquí a mi amigo. Este guacho, no tiene volumen aquí, es una alteración de cerebelo. Cerebelo, no tiene síndrome vertiginoso, no tiene problema de oído, es cerebelo. ¿Estamos claros? Viene de la cabeza. Va a ir descartando. Cuando tiene otitis, ¿cómo tiene la cabeza? Como cargada, así, bueno. Miren nuestro guacho. Casimiro, se me había olvidado. Casimiro juega, no pasa bien. ¿Ven la cabecita, no? ¿Cachai que está atento? Está con un ojito abierto, mirando, un problema cerebelo, nada más. Ojo, no tiene problema para ir. Si el dueño no quiere, lo puede cuidar así, no hay ningún drama. Queda claro, chiquillo, ¿no? Es la motricidad fina, no puede regular bien los movimientos, pero lo hace. ¿Entienden lo que es? La función del cerebro es esa. Ven a Casimiro, mira, si incluso está robando. No es síndrome vertiginoso, ¿cachai lo que es síndrome vertiginoso? No, vértigo. No es vértigo, porque si no el gallo no hubiera echado para está como curado, ¿se entiende? No, esto es cerebelo. Y es bueno que lo vean para que puedan distinguir realmente, o por lo menos guiarte, ¿se entiende lo que es, no? ¿Ven que está jugando Casimiro, no? Está feliz. Y mira, o sea, no deja de ser gato, ¿sí o no? Lo que se le cruza lo agarra. ¿Ves que no coordinan? Pero no se ve curado, ¿me cachan? No tiene. Ven. Ese es Casimiro. Una maravilla. Con eso me basta nomás. Finalmente, el bienencéfalo es esta parte que está detrás de que es el cerebelo y que tiene el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo, ¿qué es esto? Aparece, hay una cosa que no se debe olvidar. A nivel del bulbo raquídeo, la fibra que viene del hemisferio derecho pasa al lado izquierdo y el izquierdo al derecho. Y yo le decía en clase, si un tipo tiene una hemiplegia, hemi en la mitad del lado derecho, la lesión no es en el hemisferio derecho, en el izquierdo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Y eso es muy simple, compadre. ¿Qué es la barrera hematocefálica? La barrera hematocefálica es eso. ¿Qué significa hemato? Sangre encefálica, encéfalo. La barrera hematocefálica, puede permitirme leerte. En el fondo, piénselo de un colador. ¿Queda claro o no? Pero el colador no pone los vasos sanguíneos. ¿Qué dice? La barrera hematocefálica permite que ciertas sustancias, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y anestésicos generales, pasen al encéfalo. ¿Tiene lógica lo que dice yo, no? Claro, anestésico, porque cuando tú pones anestesia, ahora te hace efecto en el cerebro. O sea, la barrera permite que esos fármacos pasen. También, ojo lo que dice, impide la arteria cuando puede y otras sustancias, como muchos los medicamentos contra el cáncer. Y eso es muy malo, porque cuando tenés tumores del encéfalo, tu farmacología que tenéis para eso es casi nula. ¿Se han dado cuenta que los gallos ahí, muy pocos fármacos le dan para tumores del cerebro? Que realmente irradia, que
que generalmente el 100% de desplomado, por desgracia. Esa es la renal encefálica. Ahora, ¿la pueden atravesar los hielitos, bacterias arriba? Claro que sí. Pero, ya muerto, médula. ¿Queda claro? Súper simple. Aquí hay una erosión. La médula espinal, hago la médula y me detengo, ¿ya? Para la otra clase se llama el meninge para el craneano, toda la cuestión. Meninge, la puedo ver. ¿Dónde nace la médula espinal? En el agujero macro. ¿Hasta dónde llega? A lo más al sacro, a lo más. No hay médula espinal secreto con oxígeno, no hay médula espinal. Yo sé, y insisto, esto que pasa, que la médula tiene dos abultamientos, dos intumescencias, una cervical y una lumbar. De ahí salen nervios que, escúchenme, que fuera de la columna, por eso estos son cuerpos vertebrales, se vuelven a, como a recombinar, lo ven, ¿no? Y generan muchos nervios que forman los plexos braquiales que inervan todo el miembro anterior y el lumbosacro que lleva todo el miembro monte. Pero vean acá, sé que la columna termina con conito y justo en esta zona está lleno de nervios por un lado y por otro, más muerto se llama. Y si hay algo que les puedo recordar a mis futuros colegas, pero de corazón, estudien siempre la teología de la columna. Si no sabes teología de la columna, has perdido tu tiempo. Porque tú no comprenderás que la médula espinal, ¿dónde está el día? En la columna vertebral. Cualquier lesión de columna afecta entonces a la médula espinal, obvio que sí. Y tenéis que saber que todo lo que corresponde a hueso y ligamento con la columna es fundamental que la sepas al revés y al derecho. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, bueno, no por mí, yo ya me la sé, por ustedes, para que vean. Y lo único que necesitan es tener ganas, no es pajero. ¿Queda claro? Al principio cuesta, como todo el mundo todo, pero ya después te va costando menos y te va entrenando solo. ¿Se entiende? Háganlo. No esperen a que necesites. Todos los ligamentos, todos los cuerpos. ¿Por qué digo esto? Porque observen. La médula espinal está ahí. Los cuerpos vertebrales, perdón, sí, los discos vertebrales, los procesos espinosos, se dan cuenta que el espacio que tiene aquí es muy estrecho, ¿sí o no? Entonces es tan estrecho que cualquier traumatismo más o menos importante de columna te puede dejar inválido o con algún problema severo. ¿Estamos claros de eso sí o no? Ojo, se lo recomiendo como digo a mis futuros colegas. Además que nunca olviden esto, las hernias, ¿se acuerdan o no? Porque el disco intervertebral tiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Fíjense, aquí, observen, este humano, esta escala. ¿Cuántas hernias tenéis? 3. Y la otra vez me acuerdo que tenía un proyecto, ustedes no existían todavía hasta Talagante, ¿saben que nosotros trabajamos en Talagante? Y un negrito que tenía 3 hernias, guachito. Estaba muy viejito, muy viejito, tenía 9 años por eso. Tuve que hacerlo dormir. Porque además tenía otras cosas, pero esto era una tortura para el guachito. ¿Se entiende lo bueno? Pero así se ve, esto es un escáner, ¿estamos de acuerdo, no? Miren cómo se comprime la columna. Y aquí voy a hacer un poco muy tontito, pero lo voy a hacer bien. Ya voy a ver esto. En la médula espinal, escuchen, voy a explicarlo, no firmo. Hay una serie de nervios que vienen bajando y cuando bajan, por ejemplo, para aquí, salen por acá y se contactan con el nervio raquídeo que va por fuera, ¿se entiende? Pero hay unos nervios que llegan acá, otros acá, hay otros que llegan ahí abajo, a la región lumbar. ¿Se entiende que hay diferentes lados? Pero también hay nervios que llegan, dan un estímulo, dan una información acá y se contactan con la neurona de la médula que va para arriba. Otros por acá, otros por acá, otros por acá. ¿Se entiende el gobierno? O sea, hay la cachada de nervios que bajan y la cachada de nervios que suben de diferentes longitudes. ¿Se entiende eso sí o no? Ejemplo. Miren lo que me pregunta. Esto me pasó a nivel estudiante. Voy a ver un caballo que tiene un problema de motricidad en los miembros posteriores. En uno más que 8. Lo primero que hice, le dice, aunque parezca ridículo, le di los cascos, le di los miembros, ¿se entienden? Después fui a la columna. Arriba, la lumbar. Nada. Ahí como cuando empecé a chasquillar. Y le pregunto a la doña, ¿este caballito ha tenido algún golpe, ha tenido algo? Y ahí me la tiras. Y la sola llego cerca y este calentón me voy a la casa y ¡pah! Me da un percazo en su cuello. Ahí está. ¿Se entiende lo
que ahí está, dije yo, porque cuando se pegó un pescazo al cuello, me comprimió las médulas sensitivas y motoras, que se llegué a los mismos postes, digo, y eso se entiende con un traumatismo adelante que deja la granada, ¿no? Ahora, si no me creí, pregunta a alguien que tiene que cortar la médula a nivel del agujero magno. ¿Sí o no? ¿A qué voy? Que tú tenés que tener mucho ojo cuando estás viendo la médula espinal. Queda claro lo que voy, ¿no? Y las lesiones quedan por fuera. Pero yo dije hace rato que aquí se formaba una cosa atrás, ahí está el codo medular, y la cachada de nervio a nivel lumbosacro, ¿sí o no? Formando esto que se llama caudequina, la cola del caballo. ¿Se te ha puesto una cola de caballo, sí o no? Porque puede ser una cola de caballo, llena ahí. Y aquí les quiero dejar claro algunas cosas. Esto es normal. La última torácica, el sacro, perdón, la última lumbar del sacro, independiente de cuántas teclas lumbares. Esto es una compresión. ¿Qué se comprime? La médula y la caudequina. Esto es lo mismo, pero no por una hernia, sino que, ¿por qué? Por inestabilidad. En castellano, un pencazo. ¿Queda claro todo, no? Pero el efecto aquí es el síndrome de caudequina. ¿Cuál es el síndrome de caudequina? Porque comprime todo esto. Síndrome de caudequina, el típico, ojo, que en humanos pasa, por si acaso, animal que tiene sensibilidad, motricidad y no regula efecto. ¿Estamos de acuerdo? Yo les conté el hecho pasado, se lo conté de nuevo, que veíamos un amigo, es de esos amigos que no son amigos. Como 40 años no tenía idea que le llamaba a Patito algo quiere. ¿Sí o no? Algo quiere, algo cada. Y este gallo que yo vi que tenía pastores alemanes de muy caro. El gallo podía pagar 8 millones de pesos con un pastor alemán. Eso vale. Chiquillos, he tratado de ser lo más claro y repasado. ¿Qué es la médula espinal? Además de todo lo que le dije. La médula espinal es sustancia blanca, o sea, son axones, y el medio sustancia gris, o sea, cuerpo negro, que tiene la H dice que tiene unas dorsales, cuerpos dorsales, y un hoyito ahí que trae líquidos aferroquídeos del cuarto ventrículo, o sea, de arriba. Me doy cuenta que la sustancia blanca rodea la sustancia gris, y me doy cuenta de algo muy importante, que esto es un nervio raquídeo, que tiene una raíz dorsal sensitiva, y ahora voy a explicar, una raíz ventral motora. Lo traduzco. Como le dije algún día, usted le pica una pulga en la piel, estimula unos nervios que entran por acá, llegan acá y se van hacia el cerebro, a la porción sensitiva y le indica a una parte que dice le pica. Y no solamente le pica, dice ¿dónde le pica? ¿Se acuerdan de la porción sensitiva? Y uno piensa y dice me quiero rascar. Y le indica la parte motora y la parte motora mandó. ¿Qué más se entiende? Un nervio que viene bajando, llega acá, se contacta con esta, la rama motora y te rascaste. Porque motora significa mover. ¿Se entiende? Sí funciona, es muy simple. Para arriba y para abajo. La pregunta obvia es por qué tiene sustancia gris la médula espinal. No tiene sentido si finalmente es para arriba y para abajo, ¿sí o no? Sería blanca. No, pero cada vez que haya sustancia gris es porque algo se produce ahí. Y de hecho es un reflejo modular. Miren para acá. No es casualidad que el cuerno dorsal y el ventral estén unidos. ¿Ven esas neuronas, no? Neuronas de asociaciones, de otros nombres que unen esto con esto. Y solo expliqué lo mismo que el año pasado. De alguna manera, estas neuronas saben reaccionar porque el estímulo es muy fuerte. Me explico. Sean que alguna vez, ¿no? Que quemarse así, Pablo. ¿Qué hace cuando no se quema? Saca la mano, ¿sí o no? Y saca la mano al tiro o dice que estoy quemado. Me quemé. ¿Qué hace uno? Saca la mano. ¿Te duele el tiro o no cuando sacas? No. Insisto, ¿te duele el tiro cuando sacas la mano, Rafa? No, pero después. Y la sangre muy obvia, vienen para acá. Voy a explicar algo que es lo mismo pero lento. Hiciste porque agilado, hiciste la mano, abrir una cuestión en rojo vivo. Esto viene un estímulo rajado, viene acá y cuando llega acá el estímulo, que es un estímulo grave, ¿se entiende que es grave? El sistema de alguna manera dice aquí por una proteína P que dice esto es grave. Y hace dos cosas. Una, hace la vía típica arriba, para sentir donde te duele. Pero la otra,
mando un estímulo acá, e inmediatamente acá, a los botones te saca la mano. Y te duele después porque el tiempo que demora en llegar el estímulo a la parte sensitiva. ¿Se entiende de nuevo? Si tú pensás en un sistema de emergencia, porque la otra sería hacer esto. Me duele, me quemé, estás aquí. No tienes mano, ¿se entiende de nuevo? Es un sistema, y eso es un reflejo medular, cabrón. Y los reflejos medulares, tú no te das cuenta, pero están absolutamente presentes. Luego, ya llegó Juan. Las vías que van hacia arriba se llaman ascendentes y las que vienen hacia abajo se llaman descendentes. Y tenéis la cachada de vías. Tenéis la cachada, como el loco y la cosa. ¿Se entiende ahora? Pero con esto permite